Hola a todos y todas, mi nombre es Natalia Espino y esto es Conversaciones desde el Útero. Hoy vamos a tocar un tema del cual ya hemos hablado también aquí en el programa y es educación sexual integral para prevenir violencias. Nuestra invitada es Alesia Lund Paz, ella es diseñadora gráfica y creadora de Enma y Yo. Hola Alesia, ¿qué tal? Hola Natalia, ¿qué tal? Bueno, básicamente para que nos puedas informar un poquito más cómo nace este proyecto de Enma y Yo, ¿no? ¿Cuál es, cómo se creó, cómo surgió, cuál es el objetivo, la finalidad? Sí, nace en el 2019. Yo estaba ya en el activismo un par de años antes. Obviamente soy feminista y bueno, soy diseñadora gráfica, me encanta la ilustración, el lettering. Y también tengo... Bueno, en esa época tenía una sola hija que se llama Emma, justamente, y una de mis principales preocupaciones desde siempre fue cómo educarla siendo niña en una sociedad así de machista, ¿no? Sobre todo donde las niñas son las más vulnerables. Y obviamente mi respuesta siempre regresaba al tema de la prevención, ¿no? A través de la educación. Entonces, nada, obviamente el tema de sexualidad es una cosa que siempre me ha apasionado mucho aprender y necesitaba como que compartirlo con más papás y mamás. En el camino me di cuenta que eran varios los papás y mamás y cuidadores que queríamos educar en sexualidad a nuestros hijos e hijas para darles herramientas, ¿no? Posibilidades de una vida un poco más auténtica, sin esas presiones sociales, liberándose de discriminaciones, qué sé yo. Y así fui compartiendo por redes sociales material que iba como que juntando, ¿no? Información que me parecía apropiada la compartía y así ha ido creciendo. Comenzamos por Facebook, que ya ni lo usamos, pero bueno. Claro, antes Facebook era pues... en esa época era lo máximo. Después sí, Instagram y bueno, ya hasta TikTok, canal de YouTube y ya hemos publicado incluso un par de libros, ¿no? Sí, muy interesante lo que nos comentas, porque claro, es un tema de, como madre también, ¿no? Cómo informamos a nuestros hijos, a nuestras hijas sobre este tema, que como bien mencionas, muchas veces es tabú, ¿no? Y en nuestro país, que tiene un tema también de no hablemos de estos temas, exacto, o de la religión o religiones, ¿no? Que se nos limita. Claro, a nivel estatal, en realidad, ¿no? Se limita bastante, claro, a pesar de ser un estado pues laico, pero a nivel escolar, por ejemplo, no todas las escuelas tocan ese tema y hay todo un debate sobre si se debería o no se debería enseñar educación sexual integral en los colegios, en contraposición de yo como mamá o papá decido qué se le puede enseñar o no a mi hijo, ¿no? Pero exacto, bueno, es un tema también complicado de tocar, pero es la realidad de nuestro país, ¿no? Sí, de hecho hay un estudio, bueno, es del 2017, no tan reciente, pero del Instituto Guttmacher, que decían que solo el 9% de colegios en todo el país enseña educación sexual integral, ¿no? El resto de colegios siguen recibiendo la educación sexual como la recibía yo, niña de los 80s, ¿no? En el colegio en el que solo te hablaban básicamente de menstruación y separaban a las niñas, a los niños de otro lado. A lo máximo te pasaban el tema del uso de preservativos, ¿no? Un poco de la parte biológica reproductiva, pero toda esta otra parte integral, que es la más importante, ¿no? En la que cuestionas los estereotipos de género, hablar de diversidad sexual, consentimiento, ¿me entiendes? Todo ese tipo de cosas nunca se trataron, ¿no? Y en teoría, o sea, románticamente la educación sexual debería ser tarea de toda la comunidad educativa, o sea, desde el Estado hasta el ministerio y las UGELes y dentro del colegio los directores, psicólogos, profesores, padres de familia y alumnos. Exacto. ¿No? Y es un tema, la educación sexual integral es un tema que se patean entre padres, profesores, sí, parece que nadie lo quiere hablar, nadie lo quiere tocar, hay miedo. Es complicado, o sea, incluso hay gente que sí quiere, porque alguna vez he dictado talleres de educación sexual, enfoque de género a docentes en provincias, por ejemplo, y hay profesores que sí están como, sí, yo quiero, pero de pronto los papás se quejan o los directores tienen miedo, ¿no? Entonces, en la realidad, al final los papás que queremos educar así a nuestros hijos, estamos solos, literal no tenemos mucho de dónde apoyarnos y justamente mi proyecto humildemente intenta ser como que esa herramienta en casa para poder empezar a informarnos en estos temas y también tener esas conversaciones en casa, ¿no? Por eso los materiales los pienso tanto para los adultos como para los mismos niños y adolescentes, ¿no? O sea, como que brindar la información de la manera más sencilla y fácil de entender y directa, ¿no? Sí, me has hecho recordar, porque a modo de ejemplo contaré que, claro, no soy docente,
pero siempre he estado inmiscuida en temas de voluntariados con niñez, infancias. Desde mi carrera también me dedico bastante a tocar temas de niñez, infancias, género. Y en mi época de voluntaria era como, íbamos con toda la predisposición, claro, no era nuestro punto central hablar de educación sexual integral, pero esos temas siempre salen por ahí, pero era como que nos comentaban, ¿no? Cuidado con estos temas porque los papás ya están quejados. Sí. Entonces es como que a veces hay, claro, un grupo de personas que queremos avanzar, ¿no? Informando desde las infancias, y ahora vamos a hablar de lo relevante que es informar desde que uno es pequeña, desde que uno es pequeño, no saber de estos temas. Porque así justo ingresamos al título de nuestro tema, ¿no? La prevención de las violencias, ¿no? No sé si nos podrías comentar un poquito más sobre, claro, ya vamos sabiendo un poco más de Emma y yo, que en realidad es un referente sobre cómo llegar al público en general, ¿no? Porque claro, las redes sociales se pueden usar para bien, para mal también, pero en este caso es como... Definitivamente consideraría yo que es un referente en temas de educación sexual integral, porque lo haces de una manera, claro, creativa, el tema del diseño, ¿no? La niñita, entonces llegas a una gran cantidad de personas y eso es lo importante, y también tener el conocimiento de que las redes sociales ya no solo son utilizadas por adultos y adultas, ¿no? Claro. Cada vez también las infancias ingresan a las redes sociales, entonces en ese sentido... al momento, por ejemplo, de publicar ciertos temas, ¿cómo te informas previamente? ¿De dónde tienes esos conocimientos? ¿O cómo llevas a cabo, o cómo decides, mejor dicho, qué publicar, qué no publicar? Bueno, desde el 2019, ya te imaginas, he tratado de... O sea, ya siento que se me han acabado los temas y he comenzado a repetir, ¿no? Y está bien, además, porque siempre hay que hablar de estas cosas una y otra vez, no basta con que una, ¿no? Nada, me informo de todas las fuentes que puedo, que me parecen obviamente confiables, que son científicas, que no tienen ningún sesgo moralista, fundamentalista, religioso, etcétera. Y también me apoyo de mucha gente que es especialista, ¿no? Tengo varios amigos que son psicólogos, sexólogos, comunicadores sociales, y bueno, también estoy en contacto con ONGs feministas y todo, porque la idea es justo eso, justamente como que juntar fuerzas y lo que hago yo simplemente, como te digo, yo soy un canal, un medio, digamos, ¿no? Yo simplemente difundo lo que ya existe, no me estoy inventando nada, ¿no? Claro. Y más, siempre que hay estudios y que si yo pongo ahí las fuentes, ¿no? Para que la gente incluso vaya e investigue. Porque de hecho una de las cosas que más te invita a hacer la educación sexual también es a seguir cuestionando y a seguir informándote, ¿no? Porque esas cosas siempre es bueno, digamos, ir aprendiendo, ¿no? Y bueno, tengo entendido que acabas de presentar tu segundo libro, de Emma y yo. No sé si nos podrías comentar un poco más. El título es ¿Qué más necesito saber? Entonces podríamos por ahí profundizar un poco de su contenido, de qué temas se abordan. Sí, bueno... En el 2021 publiqué un primer libro que se llamaba Las cosas por su nombre. El año anterior ya había escrito el capítulo, o sea, el libro con los 20 capítulos, pero solo publiqué los primeros 10. ¿No? En Las cosas por su nombre básicamente hablaba sobre lo biológico reproductivo, el cuidado del cuerpo, no sé, qué necesito saber antes de tener relaciones sexuales, métodos anticonceptivos, diversidad sexual, virginidad, o sea, como que lo más básico, lo más indispensable, digamos, hasta para niños, ¿no? Para que lo lean niños de 8, 9, 10 años. Y fue medio complicado publicarlo porque, bueno, tú sabes que no todas las editoriales se atreven a hablar de esos temas, en fin, ¿no? Pero me quedaron en el tintero estos otros 10 capítulos que además son los más sensibles, incluso también los más polémicos, controversiales, ¿no? Como el tema del sistema sexogénero, en fin, y varios temas más. Entonces, nada, felizmente encontré el apoyo de esta editorial Gafas Moradas y al fin lo publicamos. Y definitivamente es una publicación para más adolescentes, ¿no? Y por eso se llama ¿Qué más necesito saber? Porque como que ya aprendí todo esto en la primera etapa y además justo coincide con que mi hija también tiene 13 años y está entrando a la adolescencia en el calzado perfecto. Me he prometido que la va a leer completo en verano. Y bueno, son estos capítulos, como te digo, que hablan sobre la violencia de género, la cultura de violación. También trata temas, por ejemplo, como la pornografía, o sea, con el enfoque de, mira, es esto, ¿no? Por ejemplo, la pornografía, que es un tema así como que cualquiera diría, oye, ¿cómo hablas de esto? ¡Qué horror! Pero el tema es que en la realidad los adolescentes ya están en contacto con estos temas. Además, desde los 10 años desde aparentemente niños, consumen, sí. Porque bueno, todo el mundo tiene el celular, la tablet, en fin, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso de la pornografía, les digo, mira, esto primero es un material para adultos. Segundo, no es educativo.
O sea, no es para que tú aprendas nada de ahí, ¿no? Y como se ha normalizado. Exacto, ahora tienes todos estos sesgos, ¿no? Violentos, machistas, ¿no? Entonces, para que la idea es que el niño lea esto para que cuando se enfrente en algún momento a este material, ya sepa lo que es, ¿no? De todas maneras lo va a consumir, porque todos lo hemos hecho en algún momento. Y a la margen de que esté bien o mal, porque eso ya como que nuestra opinión no importa, es una realidad, ¿no? Los chicos también están, por ejemplo, en contacto con el tema de la sexualidad en el ámbito digital, o sea, el entorno digital, ¿no? Todas las redes sociales, incluso las plataformas de juegos, o sea, todos los peligros a los que se exponen los chicos estando en el mundo digital, ¿no? Sí, entonces también tenemos un capítulo de eso. Y nada, tenemos un capítulo incluso de lenguaje inclusivo, diciendo, mira, esto es así. O sea, hay gente que le gusta, hay gente a la que no. La cosa es que al final nos respetemos, ¿no? Y existe por esto, porque la gente necesita ser representada, en fin, ¿no? Tratamos de, como todo lo de proyecto, o sea, que la información sea así muy puntual, muy directa, de la manera más fácil de entender y las cosas como son, o sea, todo lo bonito, lo malo, lo bueno y lo feo, ¿no? Me ha gustado el nombre que, de los dos libros, pero este nombre de las cosas por su nombre, ¿no? Lo relevante que es mencionar las cosas por su nombre para prevenir los tipos de violencia, ¿no? Y acá también tener en cuenta que cuando hablamos, justo mencionamos violencias, porque no hay una sola forma de violentar, en este caso sexualmente, que conlleva igual violencia psicológica, física, entonces es todo un conjunto de violencias que se viven cuando eres víctima, ¿no? de una situación de abuso sexual. Pero me parece interesante ese título, ¿no? Porque claro, es sumamente relevante mencionar las cosas como son, que justamente en nuestro país y en general en la región es como sigue siendo algo que se esconde, ¿no? No digas eso, así, o sea, no se quieren mencionar los nombres exactos, o es un sinónimo de vergüenza. Entonces, obviamente, tú creces como niña, niño y adolescente con ese miedo o con esa vergüenza de mencionar las cosas como realmente se llaman, ¿no? Incluso el tema de la menstruación. O sea, esperaría, ya obviamente ya no tengo mucho conocimiento de cómo van las cosas en los colegios. Igualito que hace 20 años. Sí, o sea, esperaría que ya, claro, cuando yo estaba en la escuela era como... Personalmente no había como mucha vergüenza para hablar de esos temas, pero siempre hay niñas o niños que te molestan porque mencionas eso. Claro. Entonces, eso también es un tema de que no se habla en los colegios y no se habla en las casas, porque no se ha normalizado que las mujeres van a menstruar. Claro. De hecho, esto de decir las cosas por su nombre es una de las primeras lecciones en la educación sexual integral y es desde hasta los niños más chiquitos. O sea, literal, la idea es que apenas comienzan a hablar los niños, nosotros ya les hacemos nombrando por su nombre tal cual sus genitales, por ejemplo, ¿no? Que sepa que tienen vulva, que tienen pene. No, para los chiquitos, para los varones es un poco más sencillo porque lo tienen todo como que ahí, se lo pueden tocar, mirar y no hay tanto problema. Para las niñas es un poco más complicado, efectivamente, porque todo está más escondido, ¿no? Entonces incluso será el ejercicio de que se miren, que se conozcan su cuerpo diciéndole, oye, tienes que saber qué tiene, ¿no? Así como tiene un ojo y una nariz y no sé qué, que también sepa que tiene una vulva, un clítoris y que por ahí sale más abajo la orina y por allá abajo, etcétera, ¿no? Y de hecho, eso que parece tan básico, muchas veces, como tú dices, no se hace, ¿no? Está cubierto por miedos, por todo, como todo lo relacionado a la sexualidad. Y eso justamente es lo que hace que cuando surjan temas, ¿no? Problemas, dudas sobre sexualidad más adelante, qué sé yo, no se puede hablar de esas cosas en casa porque ni siquiera tenemos ni cómo identificar esos problemas, ¿no? Y no solo ahora que lo mencionas, no solamente que no se pueda, o sea, es como no te lo mencionan al colegio, no te lo mencionan en casa, ya hablando, por ejemplo, el caso de las niñas, no te lo mencionan en el colegio, no te lo mencionan en casa, pero además, si tú misma quieres autoexplorarte, o sea, te generan como un miedo a hacerlo, ¿no? Como un rechazo de tu propio cuerpo. Entonces es como que ni siquiera nosotras mismas podemos saber exactamente, o sea, cómo es nuestro cuerpo. Exacto, y lo que la educación sexual integral justo te da es esa libertad, o sea, te despoja de todos esos tabúes, digamos, y prejuicios alrededor de la sexualidad y te la muestra tal cual es, ¿no? Ahora, obviamente la gente más conservadora te va a decir que eso está mal, que los niños se confunden, que en fin, o que los incitas a... Y los estudios y la experiencia en países que sí se aplica la educación sexual integral te dice todo lo contrario. O sea, en países como, no sé, Finlandia, Dinamarca, esos que ya tienen una educación sexual
que lleva décadas instaurada y más o menos bien, o mejor que en países como Latinoamérica, la vida sexual se inicia a los 16 años. Acá creo que es 14, 13, por ahí. Entonces, está la muestra, ¿no?, de que efectivamente hablar de estas cosas realmente ayuda a prevenir violencias. En esos talleres que alguna vez hemos dictado también a adolescentes sobre sexualidad, hablando de sexualidad, en estos mismos talleres es que algunas chicas se dan cuenta de que son víctimas de violencia, porque nunca han registrado en su vida antes que de repente, no sé, pues el tío que se le acerca demasiado, que quiebra ese límite, ese espacio personal, está de alguna manera abusando, ¿no? Entonces, imagínate, o sea, están siendo víctimas y recién en un taller, después de 2, 3 años, se dan cuenta de que han sido víctimas de abuso sexual. ¿Sí? Y eso pasa por no hablarlo, ¿no? Lo más tóxico de la sexualidad es mantenerla en secreto, ¿no? Qué fuerte es esto que nos comentas, ¿no? Porque también lo hemos ya hablado aquí en el podcast. Justo me parece que fue este año o el año pasado que ya se llevó a cabo, hay un proyecto de ley para, por ejemplo, evitar el matrimonio infantil acá en Perú. No me acuerdo bien si fue este año, creería que sí. O si no fue, creo que fue en diciembre o noviembre del 2023, sí, ya que ese proyecto de ley ya es una normativa. Pero es increíble cómo estaba tan, o sea, nuevamente normalizado el hecho de que adultos se casen con niñas. Tienes que poner leyes, ¿no? Para prohibir que un hombre mayor se case con una niña. No. Exacto. Y claro, tiene sentido porque esta situación, o sea, hasta que no se generó esta ley, que incluso fue una lucha por años para que ya sea una normativa, porque lamentablemente la creencia en nuestra política, en nuestros políticos era como, no, eso es como algo común en mi ciudad, cultural, o en mi pueblo, es cultural. Entonces, claro, la pedofilia en nuestro país prácticamente también se vuelve cultural. Sí, claro. Y estaba siendo como estaba siendo como protegida, ¿no? Porque no había algo que, increíble que se tenga que hacer una normativa para que se entienda que un adulto no puede casarse con una niña, con un adolescente, donde supuestamente esta tiene la potestad de decir que sí o que no, pero no había una protección, ¿no? Hacia las infancias, hacia las niñas, ¿no? De aquí en nuestro país. Y hace como 3 días me parece que justo vi que también ha sucedido lo mismo en Colombia. O sea, que recién hay una normativa que prohíbe el matrimonio infantil. Sí. Entonces, así vemos cómo esta situación es algo que, claro, se lleva a cabo bastante en nuestra región, en América. Sí, en Latinoamérica estamos, o sea, algunos países de repente un poco más avanzados que otros, pero igual la violencia se vive en todas partes, ¿no? Y ese temor, o sea, la sociedad conservadora es fuerte y está en el poder, ¿no? Entonces, como ahora el tema de la congresista que está tratando de eliminar la educación sexual integral, o sea, lo poco que teníamos esos lineamientos básicos en la currícula, también quiere eliminarlos, perdón, y cambiarlos por una educación sexual, me decía, científica, biológica y ética. Pero científica, biológica y ética, la educación sexual integral es, ¿no? Lo que decía la señora es que quería eliminar de los temas, de los contenidos, el tema de diversidad sexual y el tema del enfoque de género, hoy. Que le dicen ideología, ¿no? Y que son justamente de los temas más importantes, definitivamente. O sea, el enseñarle a los chicos y a las chicas cómo funciona el sistema y cómo está construido en base al sistema sexo-género, ¿no? Esta desigualdad entre hombres y mujeres y cómo eso afecta a todas las áreas de la sociedad. Y una vez que lo ves, te permite efectivamente cuestionar todas esas áreas. Claro. Y sobre diversidad sexual, o sea, qué mejor que enseñarle a los niños desde chiquitos que efectivamente la sexualidad viene en todo un espectro para que le entiendan así de simple. Y fuera de opiniones, ¿me entiendes? Porque puede haber gente que le guste o no, que se disque de acuerdo o no con que existan personas trans o existan los homosexuales o las bisexuales, pero existimos de todas maneras, o sea, existe al margen de la opinión de la gente, ¿no? Exacto. Entonces, que los chicos aprendan eso, lo único que genera al final es que se eliminen las violencias, que lo entiendan de entrada como que es todo este abanico de posibilidades y todas esas personas merecen los mismos derechos simplemente por ser seres humanos, ¿no?
Eso es lo que se plantea. Es que lo que se ha generalizado es este lema de no quieren homosexualizar a los niños. Si enseñas de educación sexual, por ejemplo, si enseñas cómo poner un preservativo, no, es que ya quieren que nuestros hijos a los 9 años tengan relaciones sexuales. Claro. Entonces es una... Imagínate, es todo lo contrario. O sea, tú le explicas a un niño de 9, 10 años sobre el tema de las relaciones sexuales y es como... Ay, sí, en serio. Le da bola y se olvidaron y ya está. No les importa, ¿no? Más bien, y cuando ya surge, o sea, se enfrentan a ciertos temas con sus salones o en redes sociales, qué sé yo, como que ya lo saben, ¿me entiendes? Y se sienten más seguros. Y cuando más adelante tengan que enfrentarse al tema de efectivamente tener relaciones sexuales o no, también van a saber cómo hacerlo. O sea, el método de anticoncepción, con quién hablar, con quién contar, en dónde buscar ayuda, ¿me entiendes? Esa es la única, la educación sexual integral es la única que realmente te protege y te da la mayor cantidad de herramientas, digamos, para enfrentar todo el resto de tu vida de manera informada y consciente. Exacto. Y tiene mucha relación con la información potente que nos mencionabas de que puedes vivir muchos años dentro de un círculo de violencia y no enterarte que estás en una situación de agraviada o de víctima, ¿no? Entonces, he ahí la importancia de la educación sexual integral, que lamentablemente, pues, entiendo, ¿no? Personalmente entiendo que haya un porcentaje de la población aquí en Perú que tenga miedo, ¿no? De que se informe sobre ese tema, porque se entiende, pero ese miedo es protegido y avalado por el mismo sistema, o sea, por los mismos políticos quienes tienen la potestad y el poder de cambiar ello, ¿no? Entonces, en vez de cambiarlo para bien, es como que siguen avalando prácticamente estos matrimonios infantiles, avalando que siga habiendo violencia, abuso sexual a las niñas, a los niños, a los adolescentes. Entonces, es como puede que por ahí hayan poquitos avances, porque es muy cierto que ya hay un mayor porcentaje de comunidades que quieren hablar sobre ese tema, como por ejemplo lo estamos haciendo en este momento, no estamos informando sobre este tema, sobre tu proyecto que justo se centra en este tema, pero a veces tratamos de avanzamos un paso y retrocedemos 1000, entonces en esta situación también, claro, es un tema de conciencia política, ¿no? Porque por más de que, bueno, es un gran trabajo el que haces y hay otras plataformas que también informan sobre educación sexual integral desde sus áreas, ¿no? En este caso, claro, Emma es una niña, entonces ella se entendería que informa también para, por ejemplo, otros niños o adolescentes, población, personas en general, pero también hay otras plataformas que informan no necesariamente con una imagen específica, como es el caso de Emma, sino de modo general. ONGs. Sí, hay varios medios. Y de hecho, o sea, lo bueno es justamente eso, ¿no? Que las redes sociales nos han permitido además poder difundir esa información así a nuestras anchas. El lado negativo es que hay de todo en internet y también te vas a encontrar fuentes que nada que ver. Claro. Pero, de nuevo, parte de la educación sexual integral y ese bichito que nos mete por cuestionarlo todo también te ayuda a discernir. O sea, la idea es que los chicos y las chicas puedan desarrollar un criterio, ¿no? Para poder recibir estas noticias, estas fuentes, incluso los mensajes que recibimos de los medios, de la publicidad, de nuestras familias conservadoras, ¿me entiendes? Y poder, con ese criterio, como digo, discernir a qué cosa le hago caso y a qué cosa no, ¿no? Como ese mensaje tan fuerte de los estereotipos de género, de, ok, ese es mi rol como mujer, por ejemplo, ¿no? Desde niña, que nos plantean que tenemos que ser madres, que solo vamos a ser felices si cuidamos niños y nos casamos y vivimos la vida de princesa. Lo cual no está mal, y si alguna quiere hacerlo después de haber explorado todas las otras opciones, chévere, ¿no? O sea, ¿qué más queremos nosotras? Pero tenga la posibilidad de elegir. Exacto, que podamos elegir, ¿no? Y por eso siempre lo decimos. Lo que más me gusta de la educación sexual es que nos enseña a pensar y no a obedecer, ¿no? Y eso lo que nos da es libertad en nuestras vidas, ¿no? Para vivir una vida auténtica. Sí, claro, el tema de los estereotipos de género también es otro mundo, que claro, todo tiene relación, ¿no? O sea, educación sexual integral, estereotipos de género, la sociedad machista patriarcal en la que vivimos. Entonces, no sé si nos quisieras comentar un poco más de qué podemos encontrar en tu segundo libro o algún tema más relevante también de tu primer libro. Sí, bueno, o sea, la idea es, como te digo, que la educación sexual integral también debe ser progresiva, ¿no? Claro. Obviamente, como lo dije hace un rato,
comenzamos desde chiquitos, de que comienzan a hablar para identificar las partes de su cuerpo. También lo segundo, casi que tienen que aprender, es el tema del consentimiento, que también lo tratamos de diferentes maneras, pero en ambos libros, ¿no? Y que, por ejemplo, en casa siempre se recomienda tratar el consentimiento no directamente de un tema relacionado a lo sexual necesariamente, claro, sino como que límites del cuerpo, ¿no? O sea, desde el chiquitito que aprenda que de repente, o sea, que no le hagas cosquilla al amigo, o sea, sin permiso no, ¿no? Tipo, te puedo dar un abrazo, ¿no? Incluso cuando viene el tío que viene una vez al año, el beso. Claro, decirle que salude con la mano nomás. O sea, mis hijos no tienes idea cuántas veces han quedado como malcriados, pero es parte de la autonomía que les estoy dando, ¿no? Claro. Obviamente les digo que saluden así, o que den la mano si quieren para que generen esta distancia, ¿me entiendes? Y efectivamente hay adultos que se van a querer insistir y qué sé yo, pero nada, ellos mandan, ¿no? Eso les da, creo, una noción bien fuerte de que yo decido sobre mi cuerpo, incluso en eso, ¿no? Y esas cosas obviamente se van a ir trasladando después a situaciones mayores en las que van a poder efectivamente aplicar el tema de su autonomía, ¿no? Sí, justo nos mencionabas el tema de la autonomía, pero también hablabas del consentimiento, que es otro ámbito importante cuando hablamos de educación sexual integral y de un tema también de decidir, ¿no? Saber decidir, porque creería que también se ha normalizado bastante el hecho de no, y que suele ser lo que se menciona, por ejemplo, cuando hay casos de, no solamente en Perú, sino a nivel global, cuando hay casos de abuso sexual, ¿no? Un tema del consentimiento. Ahora se habla bastante de eso, pero igual seguimos escuchando como un tema, ella no me dijo que no. No, o sea, es también como también le dan la vuelta a la torta, porque como no te dijo que no, o sea, sí, se comete ese delito, sí, eso ¿no? pasa como en España, todas esas campañas, ¿no? Sí, eso es parte de, mira, justo en el capítulo 3 de este libro último hablo sobre la cultura de violación, ¿no? Que es como trato de explicar todo este sistema, ¿no? Toda la cultura que te avala la violencia sexual, desde cómo tratan los medios, por ejemplo, las noticias, ¿no? Y que sale el juez diciendo, ay, esta chica tenía calzón rojo, entonces que no sé qué. Después, cómo se expone y cómo va a la casa del muchacho que recién conocía hace un mes, como ha pasado ahorita, ¿no? También cómo se trata. Sí, los casos de violencia en medios o en las redes sociales, los comentarios que hace la gente, que es una tontería, ¿no? Pero un niño, un adolescente se va a enfrentar a eso y porque son mensajes fuertes que como que van calando en la mente, ¿no? O los chistes o cómo se trata simplemente la palabra violación, ¿no? Así como si fuera una broma, no sé, ponte un partido que un equipo le ganó a otro y de pronto le dice, no, que los violaron, que no sé qué, ¿no? O sea, usar las palabras así, sin la seriedad que se merece, digamos, como que te normaliza la violencia, ¿no? Entonces eso también lo hablamos ahí. Entonces, quisiéramos para finalizar consultarte dónde podemos encontrar tu libro, si es virtual, físico. Virtual pronto, se supone que sí, va a salir. Y ahora sí está en varias librerías, está en la librería Vallejo, en Comunitas y también en la página de la editorial Gafas Moradas. Cualquier cosa igual me pueden escribir a las redes sociales de Emma y yo Perú, en Instagram, TikTok, YouTube, Facebook. Y ahí les puedo dar, les puedo dar la información. Bueno, Alesia, muchas gracias por tu presencia el día de hoy. Ha sido un tema muy interesante, un tema que siempre tocamos aquí en Conversaciones desde el Útero. Y por eso también queremos mencionar la importancia y la relevancia de este 25 de noviembre, ¿no? Que claro, se celebra el Día Internacional de la Eliminación contra todos los tipos de violencias hacia las mujeres. Y aquí en Perú, en Lima específicamente, porque nos vamos a movilizar dentro de todo el Perú, pero ahora voy a mencionarlo la hora del encuentro aquí en Lima, que va a ser en el Parque Octava en San Isidro el sábado 23 de noviembre a las 3 p.m. Y básicamente es una movilización, claro, que tiene como finalidad seguir con esta lucha constante, que es una chamba en realidad constante para nosotras las mujeres. Sabemos que lamentablemente estas violencias machistas se siguen dando día a día, todos los días pasamos situaciones complicadas nosotras las mujeres. Y es pues una movilización feminista contra las violencias, las mafias, las dictaduras, porque todo tiene que ver con todo, ¿no? Entonces,
Es un tema de ir en contra de la indiferencia, ¿no? A nivel político, a nivel estatal, ¿no? Y no solamente con los políticos, sino contra todo este sistema gravemente patriarcal, ¿no? Y hablamos desde los policías, fiscales, jueces, políticos, congresistas. Entonces es importante mencionar la relevancia de asistir este 23 de noviembre a la marcha, a la movilización. Sé que quizás también dentro de tus redes, Denma, lo vas a convocar. Y bueno, desde aquí también les invitamos, ¿no? Les invitamos a que se presenten este 23 de noviembre en el Parque Octavo a las 3 p.m. Así que nos vemos el próximo miércoles en Conversaciones desde el Útero.